Buenos días, doctor Santiago. ¿Y qué opina sobre la propuesta de FENALCO en Colombia, la que hizo Jaime Alberto Cabal en Nexus en Cartagena, salario mínimo diferencial por regiones en nuestro país? Buenos días, Juan Pablo. Un saludo para todos allí en la mesa, para todos la audiencia en el Tolima a nivel nacional e internacional. Hombre, es uno de los temas que hemos venido discutiendo de tiempo atrás. De hecho, recientemente se hizo una publicación por parte del Centro de Pensamiento Libertank, del cual hago parte como integrante de su consejo académico, donde estábamos viendo que los excesos en la informalidad están llevando a que muchas empresas pequeñas y medianas pues quiebren o tengan que enfrentar difíciles multas por parte de la UGPP. Juan Pablo, piense usted, por ejemplo, hace un par de semanas estuve en el norte del Tolima reunido con varios amigos que son agricultores y que han tratado de generar empresa, y realmente es muy complejo, y es muy complejo porque la formalización es difícil, y usted sabe que los ciclos agropecuarios no permiten tener esa estabilidad que la ley exige. Ahora, la idea del salario mínimo diferencial corresponde además con la realidad económica. Ustedes bien saben que el costo de la canasta básica familiar varía de departamento en departamento, y pues a veces pierde el sentido esa idea de tener un salario mínimo que se ajusta según las lógicas urbanas de los centros más importantes, pero que en últimas está sacando del mercado laboral a cientos de miles de personas que no se pueden emplear porque las empresas no generan lo suficiente para cubrir ese costo laboral. Piense en esto, Juan Pablo. Más del 50% o bordea el 50% la informalidad en Colombia, es decir, aquellos que no están haciendo ningún tipo de cotización a la seguridad social, y el desempleo está aún por encima de 2 dígitos, por encima del 14%. Además de que en Colombia asumimos como desempleo la desocupación. Aquellas personas que tienen un empleo formal, pues son una minoría en Colombia, Juan Pablo. ¿Usted cree que un salario mínimo diferencial o un salario mínimo o un salario pues por horas, como sucede en muchas partes del mundo, empezando por los Estados Unidos, podría precarizar, como lo dicen las centrales obreras y sindicales, el empleo en nuestro país? ¿O se podría hacer un pacto legal para que hubiera un mínimo de prestaciones sociales, así se paguen salarios por horas en Colombia, como se hace en otras partes del mundo? Juan Pablo, es que el mínimo de las prestaciones sociales está tasado. Lo que hemos dicho muchos es que hay 2 elementos a ajustar. Primero, la excesiva carga laboral que tienen que asumir los empresarios, que son en últimas los que generan riqueza y empleo. Y lo segundo, que hay un conjunto de trabas que están allí presentes y que de alguna manera ven la flexibilización laboral como una afrenta a los trabajadores. Hay una forma de entender esto que es la que, digamos, asumen los sindicatos, que es muy respetable, y es defender los derechos de quienes hoy tienen un empleo. Por eso celebran esos históricos incrementos al salario mínimo que benefician a quienes hoy están empleados, que, como le digo, no es la mayoría de la población, Juan Pablo. Entonces, claro, un conjunto de prestaciones mínimas que estén allí, que estén contempladas, y además facilitar el tránsito, Juan Pablo, del régimen subsidiado al régimen contributivo. Es decir, si yo soy un estudiante universitario o un trabajador, lo que corresponda, y me empleo por horas, o me empleo en un municipio categoría sexta, que son la mayoría en el país, pues tendré un valor diferencial de acuerdo con la que la economía puede en últimas pagarme a mí. Y si por alguna razón pierdo el empleo, pues que haya una activación automática y sin tanto trámite para poder volver al régimen subsidiado. Fíjese usted, Juan Pablo, que muchas personas en el departamento del Tolima pues están diciendo: prefiero no emplearme formalmente porque pierdo un conjunto de apoyos que hoy por hoy me está transfiriendo el Estado. Y entonces, ¿qué terminan enfrentando los agricultores? Pues tienen que asumir esos costos que suelen pagar en efectivo como parte de su utilidad, porque sencillamente no los pueden descontar. De manera que una cosa es el ideal que se puede tener según la teoría o la doctrina de determinadas centrales obreras, y otra cosa es lo que la realidad económica permite. Vaya usted a Ambalema y pídale a los diferentes negocios que están en la plaza central del municipio, por poner cualquier ejemplo, que tienen que asumir un costo laboral de un empleado por salario mínimo de 1.600.000 pesos. Usted logra reducir la carga laboral de las empresas y lograr un salario mínimo diferencial, y además abrir la posibilidad de contratar por horas, y va a tener a la gente pues empleada. Y sobre la precarización, Juan Pablo, es que no hay nada más precario que no tener empleo. Eso sí es precario. Es decir, usted pagaría en Ambalema, en Chaparral, en Ataco, en varios municipios pobres del país o del Tolima, un salario mínimo inferior a los 909.000 pesos.
Es decir, un salario que les permita a la ciudadanía vivir dignamente con un trabajo de acuerdo al costo de vida de la canasta familiar de cada uno de los municipios, Juan Pablo. Y ahí hay una trampa que siempre nos dicen, y es: el salario mínimo hoy es muy bajo y ustedes quieren pagar menos, que es lo que nos están acusando algunos, sobre todo las centrales obreras. La respuesta es muy sencilla. Dígame cuántos empleos formales se están generando en esos municipios donde la mayoría de la población está viviendo los apoyos estatales. Entonces, ¿qué está pasando? Que cada vez hay más salario mínimo, pero las personas se emplean en condiciones que son en últimas inestables y se aumenta la informalidad porque nadie los quiere asumir, y eso tiene en crisis el sistema de seguridad social porque no hay suficientes cotizantes, y en los municipios estamos empezando a tener personas que viven del Estado y no de su propia iniciativa o por sus propios medios, de manera que tener un salario mínimo diferenciado que sí deberá ser inferior al que hoy por hoy se ha establecido a nivel nacional, o congelar ese salario un par de años y que solamente se incremente en aquellos centros urbanos que tienen una canasta básica familiar elevada, como es Bogotá, Cali, Barranquilla, Medellín, el área metropolitana de Bucaramanga, y permitirle a los municipios categoría sexta, Juan Pablo, que sean mucho más competitivos. Es que piensen en esto: de 47 municipios del departamento del Tolima, 1 es categoría primera, que es la ciudad de Ibagué, 2 son categoría quinta, que es el Espinal y la ciudad de Melgar, y el resto son todos municipios categoría sexta, donde la ciudadanía en última está recibiendo un conjunto de apoyos del Estado, no los quiere perder y no se quiere emplear porque las pocas empresas que hay no tienen cómo pagar lo que hoy estamos exigiendo. Es la realidad económica, y la política pues tiene que respetar eso, Juan Pablo.